Ok, listo. Muy buenas noches con todas las personas que ya van a sintonizar este video, van a poder revisar este conversatorio. Hemos puesto así porque vamos a hacerlo de una manera pues libre. Aquí donde la psicóloga Margarita Orozco desde Colombia nos trae este tema súper interesante que es de cómo mantener autoestima alta. Y pues de manera resumida, de manera práctica, vamos a darlo en pequeños tips, quizás incluso pueden hacer preguntas, pueden poner observaciones, aportes, experiencias vividas también que nosotros haremos el seguimiento luego de esta conferencia, así que no se preocupen. Eh, por ahí está Greta, saludamos a Greta, que está, le pedimos que enfoque que ponga la pantallita de la cámara. Ya, bueno, por ahí, enfoque, listo. Entonces, saludamos a todas las personas que ya se conectan por ahí, a las que estarán conectándose en unos minutos, y darle la bienvenida a esta grandiosa psicóloga y amiga Margarita Orozco desde La Guajira, Colombia. ¿Cómo estás, Margarita? Cuéntanos, ¿qué tal? Buenas noches, Michelle. Gracias por tu invitación, primero que todo. Estoy muy bien y me siento contenta de que me hayas invitado a participar y a comentar, a conversar sobre un tema tan bonito como es la autoestima, amiga. Excelente. Gracias. Así es. Entonces, bueno, Margarita, yo te doy el espacio, no sin antes, permíteme mandar unos saludos aquí a las personas que quizás hacen posible todas estas interacciones el día a día, ¿no? Mediante nuestro grupo de Líderes en Evolución, saludamos a todas las personas allí y también a nuestro querido amigo también en Colombia, en Bogotá, nuestro amigo Sergio Cortés, que siempre pues también está muy atento a todas las transmisiones para, también con su hermano David Cortés, tienen esta Academia de Líderes Emprendedores y gracias a él por sus iniciativas, estas conferencias siempre están vivas. Así que Margarita, todo el micrófono tuyo, nos vas a hablar de cómo mantener la autoestima alta. Listo. Bueno, muchas gracias, Michelle, nuevamente. Bueno, ante todo vamos a hablar un poquito del tema muy puntual. Vamos a dar una definición muy clara, pero ante todo tenemos que tener presente que la autoestima tiene una amplia gama de significados, de acuerdo a muchos científicos o teóricos que también dan su aporte. Pero aquí vamos a hacer algo muy puntualizado. La autoestima básicamente es un estado mental. De eso tenemos claro que la autoestima es un estado mental, es un sentimiento, es el sentimiento o concepto que yo tengo valorativo, negativo o positivo de mí misma, de mi ser. El concepto que yo tengo sobre mí misma o el concepto que tenemos sobre los demás y sobre el mundo en general. Es importante que nosotros tengamos muy claro algunos punticos para nosotros mantener una autoestima alta. El primer punto de eso es tener unos pensamientos claros, identificar, ser consciente. Cuando yo soy consciente de que tengo unos pensamientos claros, empiezo a mejorar mi autoestima. En primer lugar, debemos saber cuáles son sus pensamientos, identificar cuáles son los pensamientos negativos y cuáles son los pensamientos positivos y a partir de ahí empezar a trabajar con esos pensamientos negativos para convertirlos en pensamientos positivos. Otro tip muy importante después de ser consciente de los pensamientos, también tenemos que tener en cuenta el reconocimiento de las creencias. ¿Qué hay detrás de esos pensamientos? Hay una creencia, si esas creencias realmente, ¿qué me están aportando a mí? Si realmente esas creencias aportan para mí, son beneficiosas, hacen que yo crezca como persona integralmente. Y si no, tratarlas de reemplazar por creencias positivas. El otro día, las creencias que nosotros tenemos hay que cuestionarlas. Yo tengo que preguntarme si realmente esto que yo pienso del otro, que yo pienso de mí, realmente eso me beneficia o no me beneficia. Luego a partir de ahí empezamos ya a nosotros a empezar a accionar y a colocar como punto referente mejorar esas creencias que tenemos, convirtiéndolas en creencias positivas.
Tenemos que tener en cuenta también que la autoestima la tenemos presente todo el tiempo y en algunos momentos se nos baja, en otros momentos se nos sube, pero siempre debemos mantener una autoestima alta. Siempre vamos a tener inconvenientes, nos van a suceder cosas en el camino, pero lo más importante es que tengamos claro que nosotros podemos convertir esos pensamientos o esas creencias en pensamientos positivos que nos beneficien a nosotros, que no nos hagan daño, que sean constructivos. Y de esa manera, cuando nosotros empezamos a tener esos pensamientos constructivos, porque yo decido, porque yo también puedo cambiar mi panorama, cambiar mi situación. Hay muchas situaciones en las cuales no solamente la vida nos va a presentar situaciones buenas, sino que también son situaciones desagradables. Tenemos que mirarlas conscientemente, como lo vimos en el primer tip. El primer tip es mirarlas conscientemente, tener esos pensamientos conscientes ahí y mirar realmente si eso me beneficia o no me beneficia. Excelente, Margarita. Bueno, tú nos has dicho que ese es el primer tip, el realmente hacer conciencia de cómo está nuestra autoestima. Bienvenido, Bernardo, por ahí se conecta desde México. También, pues, Greta, muy atenta por ahí. Desde Ecuador, Greta Cruz. Entonces, decíamos en el primer punto que es hacer conciencia de la autoestima, de cómo está nuestra autoestima. Yo diría que es como un examen, Margarita, una introspección de cómo estamos, ¿cierto? Porque muchas veces, a veces estamos como en crisis, estamos como con una situación en un círculo muy vicioso y quizás alguien nos dice, oye, mira, es que tú tienes la autoestima baja. Y, no, ¿quién? ¿Yo? ¿Yo? ¿En serio? O sea, porque estás tú creyendo que estás como que bien, ¿no? Entonces, precisamente el primer punto que tú has tocado, ¿cómo llegar a esa conciencia, Margarita, de darme cuenta de que algo está pasando con mi autoestima? Porque quizás a veces estoy en la negación. Bueno, primero que todo tenemos que identificar. Cuando identificamos realmente cuáles son esas emociones que nosotros tenemos ahí, que nos están de pronto impidiendo de que pensemos conscientemente, entonces inconscientemente, entonces nosotros tenemos que identificar. Lo primero que tenemos que hacer es identificar. Identificamos y a partir de esa identificación que hacemos, empezamos a darnos cuenta realmente cuáles son esos aspectos positivos y negativos de mi autoestima que me ayudan de pronto a tener una inestabilidad que realmente no es la mejor. Entonces, cuando tengo que empezar a accionar, yo debo accionar sobre eso, debo de tomar los correctivos para que mi autoestima no se vaya a deteriorar, mi autoestima no se vaya a bajar. Y cómo nosotros la activamos a través de nuestro ser, como lo dijimos inicialmente cuando hablamos sobre el concepto que dijimos que nosotros somos un ser integral y nos damos cuenta de que realmente tenemos cualidades, que así como tenemos cualidades podemos tener de pronto fortalezas, debilidades, pero esas debilidades las debemos de convertir en fortalezas. Identifico cuáles son mis debilidades y cuáles son mis fortalezas y empiezo a accionar, a trabajar sobre ellas para mejorarlas. Entonces, fíjate que a mí se me viene ahorita a la mente como que si yo estoy en una situación donde yo me quiero hacer como esa introspección, un examen, pues yo debo como hacerme la pregunta, ¿me estoy sintiendo bien ahora mismo? ¿Estoy explotando todas mis habilidades, todas mis fortalezas y mis virtudes que tengo en este momento? ¿O quizás me siento apagada? Quizás me siento que no estoy dando el 100. Quizás me siento en un ambiente que no es el que me hace sentir tan bien. Y de pronto ahí, como tú dices, hacer ese FODA, porque eso me sonó un FODA, ¿no? Bernardo por ahí lo veo que como que quiere hablar. A ver, entonces, no sé si entendí bien, quiero que se entienda esto. Lo primero es para poder generar esa conciencia, me hago las preguntas. Perdón un momento. Creo que de mis pensamientos, de ser consciente, identifico mis pensamientos. Lo primero es que debo de identificar realmente mis pensamientos. Yo empiezo a identificar mis pensamientos positivos y negativos, o sea, mis cualidades y mis fortalezas y mis debilidades, y a partir de mis debilidades voy a trabajar para convertirlas en fortalezas. Hola, buenas noches. Hola, Bernardo. Hola, Bernardo.
llego un poquito perdido. Bueno, voy entrando a la conferencia, pero sí, no sé si es lo correcto de lo que estaban hablando, pero sí es importante qué es lo que pones en tu mente, qué es lo que pones en tu cerebro, ¿no? Para poder sentirte bien o para poder sentirte mal. Hay algo que los psicólogos llaman la metaconciencia. Eso es ser consciente de lo consciente o hacerte consciente de la conciencia. Así es como muchos problemas se solucionan, siendo consciente, porque muchos miedos se hacen débiles cuando tú los confrontas. Es decir, cuando eres consciente de tus miedos es cuando empiezas a debilitarlos. Y cuando tú eres consciente de ciertas fortalezas es cuando empiezas a agrandarlas, ¿no? ¿Sí? Cuando tú te acostumbras a ver la luz, es cuando realmente comienzas a irte hacia la luz, vaya. Es como el faro, ¿no? Como el faro que que guía los barcos. Pero es cierto, o sea, si tú no haces conciencia de ello, difícilmente vas a poder llegar a buen puerto. Entonces es importante ser consciente de lo que debe ser consciente. ¿Para qué? Como digo, escuchaba a Margarita que decía, si hay algo que es una debilidad, siendo consciente de ello, tú buscas la forma de convertirlo en una fortaleza. De esa manera te da una automotivación y obviamente esa automotivación te lleva a otra motivación y así de una manera escalable hacia adelante, ¿no? Sí, claro. Sí, totalmente de acuerdo. Como lo dijimos así exactamente, Bernardo lo corroboró, ser consciente de los pensamientos y a partir de esos pensamientos podemos ir mejorando nuestra autoestima. Porque es eso, si nosotros convertimos en fortaleza nuestras debilidades, podemos decir que estamos subiendo nuestra autoestima porque estamos siendo conscientes. Muy bien, gracias Bernardo. Bueno, y luego después de ya nosotros ser conscientes de esos pensamientos, también vamos entonces ya a reconocer algunas creencias, porque qué creencias hay detrás de esos pensamientos, ¿verdad? Porque es que nosotros muchas veces detrás de esos pensamientos hay creencias que pueden ser ciertas o no pueden ser ciertas. Y muchas veces esos paradigmas son los que nosotros nos inmovilizan y no nos dejan actuar, no nos dejan accionar. Y muchas veces perdemos nuestro sueño por no accionar o por no identificar a tiempo nuestras debilidades o lo que realmente nos está obstruyendo el paso a seguir con nuestras metas. Y posteriormente, ya después de que ya nosotros hagamos ese reconocimiento, tenemos que cuestionar, hacernos preguntas. Y si yo me hago preguntas sobre eso, realmente de eso, lo que yo estoy pensando que es negativo, eso realmente es cierto, tengo que cuestionarme, ¿verdad? Porque si realmente no es cierto, yo tengo que reemplazarlo. Reemplazo esa creencia negativa por una creencia positiva que me va a ayudar, me va a aportar a mí las herramientas necesarias para yo seguir convirtiendo esas debilidades en fortaleza. Así es, y tú me hiciste recordar una conferencia que yo estuve hace algún tiempo, donde la pregunta clave pues, que nos dice así, si tú tienes una creencia que no está funcionando en tu vida, entonces, como dice Margarita, no es que eso sea cierto, no es que esa es la verdad absoluta. De pronto le puedes hacer la pregunta a tu creencia y dices, ¿sabes qué? Esta creencia que yo tengo muy limitante respecto al dinero, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Entonces, Claro. que yo creo que de pronto si gano mucho dinero voy a perder la cabeza y me van a llegar menos amigos porque pues se van a sentir como amenazados, yo qué sé. Quizás tengo una creencia así, como que el dinero va a limitar mis relaciones, ¿ya? Entonces, porque me lo han dicho, porque lo adquirí de mis padres, porque ya lo vi en alguien que lo vivió, y está esta creencia ahí. Entonces yo digo, ¿esta creencia me empodera o me limita? Exactamente. Entonces, ¿me está limitando qué? Me está limitando
a pedirle más a que el universo me dé, ¿verdad? Porque en mi mente está de que quiero poquito, ¿ya? Me está limitando y incluso, o sea, como dice Margarita, ahí le cambio, le giro esa conversación y digo, ¿cómo esta creencia de aquí me puede llegar a empoderar? Entonces la cambio. Si mi creencia dice, ganar mucho dinero va a afectar mis relaciones, yo voy a cambiarla por una empoderante que diga, si tengo más dinero y soy más próspero, voy a poder ayudar a más gente, por ejemplo. Voy a llegar a más gente, voy a ser una persona más influyente y más impactante. ¿Es así, Margarita? Es así, claro que sí, porque como lo dijimos inicialmente, cuando hablábamos del concepto, ¿verdad? Porque decíamos que muchos teóricos tienen el concepto de autoestima y algunos lo transfieren de acuerdo a sus vivencias o de acuerdo a alguna rama en la cual estén especializados. Pero básicamente la autoestima es eso, un estado mental. Y es el concepto que nosotros tenemos, un concepto, un sentimiento, ese concepto que tenemos valorativo de nosotros, positivo o negativo, ¿verdad? Y a partir de ahí de lo que me estás diciendo, exactamente, es así, porque si nosotros nos creemos que eso realmente me va a beneficiar, realmente eso tiene alguna trascendencia positiva, yo me la creí, o sea, yo me la creo. Porque hay un aforismo que dice que el mayor triunfo que nosotros podemos hacer como seres humanos es conocernos a nosotros mismos. Si yo realmente me conozco a mí misma, yo digo que voy a triunfar porque sé cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas y a partir de ello voy a enfrentarme a la vida, a enfrentarme a los desafíos. Sí, sí, estoy de acuerdo. Solo, bueno, a un comentario en cuestión de las creencias. Las creencias están profundamente arraigadas en la mente del ser humano. Son programas que son casi imposibles de quitar a menos que seas consciente de que te están haciendo algún daño. Es decir, lo que comentaste hace un momento, ser consciente de la conciencia, ¿sí? Pero mientras no seas consciente de ello, difícilmente vas a poder cambiar una creencia porque son órdenes incuestionables, ¿sí? Hacia tu cerebro. Difícilmente cuestionas algo. A veces, aunque tengas un poco de conciencia de ello, ni siquiera lo puedes cambiar, ¿sí? Digo, para muestra, hay, no sé, muchas personas que, digo, se me ocurren algunos ejemplos que he visto de manera personal. Hay personas que están enfermas de diabetes, un ejemplo. Saben que tienen que comer saludable, saben que no pueden comer exceso de azúcar, saben que no pueden tomar gaseosas, no pueden tomar refrescos, sin embargo lo hacen. Entonces, sus mismos programas mentales no les permiten tomar acción, ¿sí? Ellos tienen que comenzar a reprogramar esas creencias, tienen que comenzar a reprogramar su mente para que esa creencia llegue un momento en que tú le asaltes con tal duda a esa creencia negativa que tú puedas decirle, tú no me sirves, tú no me empoderas, si tú me limitas, y que seas capaz poco a poco de irla cambiando, ¿sí? Pero es ir reprogramando tu mente, porque es cierto que tenemos muchas creencias. Unas ni siquiera sabemos de dónde demonios salieron. Otras más o menos sabemos que la pusieron sus papás, a lo mejor la puso la televisión, los maestros, o un vecino, no sé, cualquier cosa, ¿no? Pero hay unas que no sabemos ni por qué demonios pensamos o actuamos así. Entonces, sí es importante saber qué es lo que nos está llevando hacia un lugar, a ser conscientes esas creencias limitantes de lo que quieras. Hay muchas creencias sobre la salud, sobre la espiritualidad, sobre lo económico, que muchas veces es lo que más nos afecta como seres humanos y lo que muchas veces más baja nuestra autoestima. Es lo que más nos desmotiva, no tener dinero, no tener salud, no tener buenas relaciones, no estar en paz contigo mismo. Ese tipo de cuestiones son las que te afectan. Entonces, obviamente, vienen a través de tus creencias y eso es lo que te da para abajo como ser humano, es lo que le da para abajo a tus emociones, es lo que le da para abajo a tu autoestima y lo que tienes que hacer, obviamente, es reprogramarte, cambiar esas creencias, cambiar ciertos hábitos y, obviamente, a partir de ahí,
tu autoestima pues comienza a crecer. Así es. Así es. Claro que sí. Total acuerdo, Bernardo. Y cuando esta autoestima empieza a crecer es donde nosotros empezamos a ver que nuestras metas y nuestros proyectos de vida se van cumpliendo una a una, ¿verdad? Porque realmente ya hemos empezado a identificar y a darnos cuenta de que si nosotros nos convertimos en hábitos, porque hay cosas, de pronto nos damos cuenta que hay personas que empiezan, identifican, pero se quedan en la identificación y no avanzan, debemos accionar, debemos tomar decisiones firmes que nos conlleven a alcanzar la meta que realmente nos hemos propuesto, si yo quiero mejorar. Por ejemplo, decías en la salud, claro, si de pronto yo quiero cambiar porque realmente me está afectando un alimento, o realmente no puedo consumir cualquier alimento como lo dijiste, o cualquier cosa, de pronto me está afectando otra, porque hay veces que no solamente a través de los alimentos, sino que está comprobado que a través de otra, una rabia de pronto mal gestionada, un odio, también nos van haciendo daño en nuestro ser, y eso también nos va a llevar a nosotros a tener una autoestima baja. Pero si yo decido que ese odio yo lo convierta en amor, ¿verdad? Ese odio contra aquella persona lo convierta en amor, yo debo de convertirlo, porque yo decido y reemplazo una emoción negativa por una emoción positiva. Entonces, pienso que de esa manera podemos nosotros ir poco a poco aumentando nuestra autoestima. Sí, fíjate que mencionaste algo importante, mencionaste algo importantísimo que son las metas. Dice Brian Tracy, una persona que yo considero uno de mis mentores, ¿sí? A pesar de que no lo conozco, he leído casi todos sus libros y lo considero como una persona con gran sabiduría. Dice Brian Tracy que la clave del éxito para todo el ser humano consiste en la habilidad para ponerse metas, ¿sí? Y conforme tú vas alcanzando tus metas, vas logrando una autoestima. ¿Por qué? Porque vas logrando primero una meta pequeña y eso te da una confianza increíble. Lograr otra meta te sigue dando más confianza. Se hace como una bola de nieve increíble que tú vayas alcanzando metas paulatinamente. Y cada vez es una esencia del ser humano querer más siempre. Siempre quieren más. Los seres humanos siempre queremos más, ¿sí? Ya te compras un carrito usado, tenías una bici, luego una moto, luego un carro usado, luego quieres uno del año. Y así por el estilo, el ser humano siempre quiere más. Cuando tú logras alcanzar metas, aunque sean pequeñas, vas logrando una autoconfianza, que eso se deriva, obviamente, en una autoestima más grande cada vez. Pero es importantísimo la cuestión de ir alcanzando tus metas. Y obviamente tus metas debes de imponerlas en cada uno de los aspectos importantes de la vida, como lo mencionábamos, lo que es lo económico, las relaciones, la salud, la espiritualidad, los hijos. Exacto, así es. Y esas metas están ahí en nuestro proyecto de vida y que las debemos ir formando desde las primeras etapas, que la niñez, desde la niñez nosotros tenemos que con nuestros hijos irle estableciendo algunas metas a corto plazo. Se llama proyecto de vida simple. Y poco a poco, a medida que ellos vayan alcanzando sus metas, eso les va ayudando y los va motivando. Como lo dijiste, ahorita estabas hablando sobre la motivación. Hay dos tipos de motivación, la intrínseca y la extrínseca. Y más la intrínseca es la que hace más peso dentro del ser humano. Y si nosotros empezamos a fortalecer esa motivación intrínseca a nuestros niños desde pequeños, podemos decir que nuestros niños serán nuestros mejores maestros y unos niños triunfadores, sanos en todos los aspectos, pero ir revisando esas metas, acompañándolos poco a poco. Y también, si de pronto, pues también, tampoco educarlos a que siempre ganen, porque también enseñarlos que vamos a perder y que el perder no quiere decir que fracasamos, sino que aprendimos la lección y volvemos a empezar. Y que volvemos a tomar la iniciativa y lo vamos a hacer mejor. Básicamente
desde ahí. Luego después ya, después de la preadolescencia, también establecer pequeños retos, pequeñas metas, y se van a ir cumpliendo poco a poco y las vamos a ir revisando. Y eso, esas motivaciones que nos vamos dando a nuestros hijos es lo que los va llevando al triunfo en cada una de sus etapas de desarrollo. Sí, exacto. Todas las habilidades y todas las conductas son aprendidas. Entonces, lo más importante es inculcarles desde niños. Obviamente, entre más chicos comiences tú a inculcarles esas habilidades, esas conductas, los niños van a aprender y va a ser más sólida su educación, sus conocimientos conforme pase el tiempo. Obviamente, cuando llegan a la cuarta etapa del desarrollo del ser humano, que es la adolescencia, que es de los 12 a los 18 años, ya va a llevar unas bases bastante sólidas, va a llevar unas bases bastante firmes en cuestión de valores, en cuestión de conducta, en cuestión de educación, en cuestión de metas. O sea, va a aprender lo necesario, lo que necesita para triunfar en la vida. Pero tiene razón, desde que son niños tienen que comenzar a aprender esas habilidades y esas conductas que los van a llevar al triunfo. Bueno, y también de pronto estoy totalmente de acuerdo, Bernardo, pero también debemos tener en cuenta que los padres juegan un papel importante en este acompañamiento de nuestros hijos, porque es allí donde ellos deben establecer normas en común acuerdo, es donde ellos deben apoyarlos, motivarlos, acompañarlos en el proceso. Y, por ejemplo, nosotros tenemos que tener en cuenta que si son dos padres, claro que son dos padres, pero debe haber una sola norma para que nuestros hijos de pronto no adquieran de pronto inestabilidad en el que encuentre más apoyo en un padre o en el otro, sino que haya un equilibrio, ¿verdad? Entonces, de esa manera ellos también van a sentirse equilibrados para ir alcanzando sus metas. Y también es importante nosotros tener en cuenta como padres ir enseñando, porque la enseñanza de pronto muchas veces nosotros le decimos a nuestros hijos cosas, no sabiendo que también nosotros debemos ir como que revisando algunas cosas que de pronto nosotros estamos exigiendo a nuestros hijos y ellos están imitando otras. Como lo dijiste ahorita, lo de las conductas, ¿verdad? Porque nuestros hijos son una esponjita y ellos van absorbiendo todo y luego van a producir eso asimilando y luego van a mostrar lo que han asimilado, van a expresarse de manera positiva o negativa, de acuerdo a la conducta que hayan observado. Entonces es importante eso, ponernos de acuerdo como padres para que nuestros hijos puedan alcanzar sus metas y que, como lo dije, tener en cuenta que no solamente si son dos padres, pues una sola norma, no dos normas. Y también los límites, establecer límites en común acuerdo, porque no todos se lo podemos dar, y hablar con nuestros hijos, hacer acuerdos es lo más importante. El diálogo oportuno es también muy importante. Sí, cierto. Fíjate que posiblemente sea lo más difícil. Posiblemente lo más difícil sea educar a los papás. Sí, se dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, si tu papá no tiene una buena conducta, si tu papá no sabe establecer metas, bueno, tus padres, bueno, a los padres del niño, no saben establecer metas, si los padres no saben liderar, si los padres no son una buena guía, entonces, ¿a dónde diablos vamos a llevar al niño? Es una obligación de los padres prepararse, crecer, documentarse. Al final de cuentas, tienen que ser conscientes de que ellos son los guías de esos niños. De ellos depende mucho que el niño tenga una buena autoestima, tenga una mala autoestima, vaya a tener éxito en la vida, vaya a tener una vida de mediocridad, pero al final de cuentas los padres somos los responsables, ¿sí?, de guiar a nuestros hijos. Y posiblemente ese sea el punto más difícil. Muchos papás los ataca el ego, su ego no les permite darse cuenta de que no saben lo suficiente, de que no tienen las habilidades necesarias para poder guiar correctamente a los hijos. Muchos creen que lo saben todo. Inclusive conozco muchos profesionistas que se creen dueños de la verdad y creen que la forma como educan al hijo es la correcta.
pasan los años, llega la adolescencia y se dan cuenta de que no, se empieza a preguntar, ¿por qué mi hijo no me obedece? ¿Por qué mi hijo es rebelde? ¿Por qué mi hijo se droga? ¿Por qué mi hijo tiene 16 años y se alcoholiza completamente? Yo nunca le he enseñado eso. Yo soy doctor, tengo una maestría, tengo un doctorado y no sé cuántas cosas ahí tienen de educación aparentemente. Sin embargo, eso es otra cosa muy diferente. Educar a un hijo es otra cosa, es un arte educar a un hijo. Tú, aunque seas un profesionista, seas maestro, seas doctor, arquitecto, abogado, lo que quieras, tú tienes que documentarte, tienes que educarte para que seas capaz de educar. Y no es lo mismo la escuela, la universidad, que la escuela de la vida. Entonces, los papás sí tienen que ser muy, muy conscientes de qué es lo que necesitan para poder guiar a los hijos. Y tiene razón, de ello depende que tu hijo tenga una baja autoestima o tenga una alta autoestima, y eso lo va a llevar hacia la cima de la montaña o lo va a hundir al infierno. Exacto, sí. Entonces, los padres somos responsables del futuro de nuestros hijos, ¿verdad? Y podemos decir que la autoestima determina el desarrollo afectivo, social, intelectual, escolar, profesional y espiritual, como lo dijimos, o sea, todo integrado, un compendio integral, eso va a determinar la autoestima. ¿Ibas a decir algo, Michelle? Sí, excelente aporte, iba a decir, me parece muy, muy acertado el hecho de que es una gran responsabilidad el hecho de ser padres, nosotros de prepararnos, como tú dices, no puede ser chuta, científico, yo que sé, doctor, ingeniero, lo que sea, pero pues como dicen, como dicen, no nacimos todos con el manual de cómo ser los padres perfectos, eso se va forjando según muchas cosas, según incluso tus propias creencias grabadas, que fue con lo que iniciamos este conversatorio, y pues esas van a relucir. En el momento de la crianza de los niños va a tener mucho que ver. Entonces, fíjate, si tú no comienzas desde esas creencias limitantes o negativas que andan por ahí en tu vida, y desde que el ego se te sube a decir yo me las sé todas, desde ahí no va a haber una buena crianza de esos hijos, y prende la autoestima va a estar enfocada en otra cosa, quizás en notas, quizás en competir con alguien, y siempre pues no va a irse enfocado a lo que verdaderamente es, a lo que verdaderamente debería ir enfocado el ser humano, que es el amor propio, que para mí pues por ahí inicia la autoestima. Amor propio, el hecho de compartir, el hecho de ser agradecido, todo eso yo creo que son componentes importantes que pues primero están en ti y luego eso se transmite a tus hijos, porque tú le puedes decir, ay, sí, fíjate, tienes que ver estos programas de aquí, tienes que leer estos libros de acá, y los niños van a la escuela, al colegio, y lo que yo le decía a Margarita, van y se encuentran con los nuevos grupos de reggaetón, y van y se encuentran con unas letras que son denigrantes para las mujeres, denigrantes para los hombres, ¿sí? A los jóvenes. Entonces, el que no tiene dinero no es nadie, el que tiene más dinero, ese puede tener más mujeres, más alcohol, más droga. Entonces, esos son los mensajes subliminales que hay allí. Entonces, si tú como padre no te has puesto digamos, el compromiso, no te has puesto la camiseta y el compromiso de decir, bueno, voy a hacer lo posible para blindar a mi hijo y para que tenga esa autoestima indestructible, diría yo, que lo ayude, que esté facultado para poder vencer todas estas situaciones que pueden darse en el medio social, porque es muy importante el medio en que también se desenvuelve el joven o la joven. Hay muchos casos que papá, mamá, para evitarse todo eso, lo que hacen es, tú no me sales ni a la esquina, donde sales a la esquina, te doy. Entonces, más bien se reprime esa persona. Cuando sale a la vida quiere experimentar todo. Es como un perrito que lo sacan, le liberan de la cadena y sale a orinarse en cualquier árbol. Es que es así. Le emociona todo. Entonces, tú no seas así, Carlos Andrés. Aquí está Carlos Andrés. Él no va a ser así. Ya. Entonces, se me viene que eso, ¿no? Eso en cuanto a lo de los jóvenes. Ahora, Margarita, no sé si tu intervención de los tips ya están para poderte hacer una pregunta o la dejo para después.
No, si quieres, te escucho la pregunta. Ya. Estábamos hablando hace un momento de las creencias y de la autoestima y esto, y que eh, nosotros debemos ver nuestras habilidades y virtudes y tratar de fortalecerlas. Eso era el resumen que teníamos en la primera parte. Y fíjate que me quedé pensando porque me he topado personas en estos días que pues quizás en algún momento de su vida estuvieron como que súper bien, en los negocios iban bien, en el dinero, en las relaciones, em, todo fluía bien y tenían el autoestima acá, pero pasó por ahí que de pronto vino la mala racha y vino la crisis y le agarró y se quedó sin dinero, endeudado con todo el mundo, enjuiciado por los propios empleados, amigos o socios, lo que sea. Y justamente pues es una, digamos, esta persona va, se quiebra totalmente. Y o sea, ¿cómo digo? Por eso precisamente creo que es este conversatorio para saber cómo podemos mantener esa autoestima alta, porque o sea, ante la crisis, ante una situación adversa que se nos presenta, porque somos pues seres humanos. Exacto. Claro, claro que sí, es normal, porque nosotros estamos experimentando pérdidas desde que nacemos, porque mire que perdemos este, esa comodidad que tenemos en el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Y también empezamos a perder cosas. Luego después vamos perdiendo el cabello, vamos perdiendo las uñas, vamos perdiendo cosas. Nosotros experimentamos duelos, pequeños duelos y que poco a poco a través del cariño de nuestros padres, de todo, de ese aspecto, es que nosotros empezamos como que no a ver el dolor, sino que a mirar el dolor solamente desde otra perspectiva. O sea, yo tomo decisión de que sí, y que sí, yo soy consciente de, si yo sufro, el sufrimiento es inevitable, el dolor es inevitable, perdón, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, el sufrimiento es opcional. Si, por ejemplo, como decía, de las adversidades, de pronto por la pérdida de cualquier cosa, de cualquier aspecto material o cualquier otra cosa, nosotros vamos a experimentar un sentimiento hasta de culpa, vamos a tener muchas sensaciones y esas sensaciones la mayoría van a ser negativas. Y es por eso que nosotros debemos de buscar un apoyo, una ayuda. Por ejemplo, a veces nosotros nos metemos en cursos que nos ayuden en el crecimiento personal, otros de pronto conseguimos, hay personas que no tienen de pronto para buscar o ir a la consulta con un psicólogo o con cualquier profesional que lo pueda escuchar y que le pueda ayudar a nuevamente restablecer esas metas, nuevamente ir poco a poco, porque como todo proceso, nosotros experimentamos el duelo y el duelo pasa por diferentes etapas, porque tampoco podemos decir que ya me pasó esto y ya yo debo de enseguida tener una autoestima alta, no, porque es un proceso por el cual debemos de pasar. Y es un duelo, y no solamente el duelo lo experimentamos cuando tenemos la pérdida de un ser querido, o el duelo no solamente lo vamos a experimentar a partir de ahí, sino que también a través de posesiones, a través de la pérdida también de nuestra juventud, a través de la pérdida de un trabajo, a través de diferentes pérdidas. Pero soy yo la que decido, somos nosotros los que decidimos qué decisión tomar, si realmente hundirme con ese dolor, con ese sufrimiento, o tomar las alternativas necesarias para mejorar y poco a poco superando. Pero recordemos que depende de qué adversidad se trate, porque también tenemos que sanar y es importante que busquemos a alguien que nos vaya apoyando, no podemos quedarnos, no podemos guardarnos, porque en la medida que guardemos resentimiento, que guardemos sufrimiento, eso nos va a hacer daño, no solamente a nivel físico o emocional, sino a nivel integral. Entonces es importante que nosotros busquemos ayuda y que además de eso tengamos claro de que hay diferentes procesos por los cuales debemos de pasar para poder nuevamente restablecernos y continuar con nuestras metas. Pero es el duelo, como les decía, pasamos por el duelo, recordemos que la etapa del duelo primero entramos en la negación, un shock, quedamos así, de pronto no queremos creer, no queremos aceptar lo que nos está pasando, pero luego después poco a poco vamos confrontando la realidad. Y al confrontar la realidad yo debo ir haciendo consciente lo que estaba inconsciente dentro de mí.
porque las adversidades las vamos a tener, como le dijimos, de cualquier índole. Entonces es importante que nosotros poco a poco y poco a poco vamos ir restableciéndonos y ir ya teniendo un estado ya normal para poder adquirir una autoestima alta. Muchas gracias, Margarita. Greta, ¿tienes alguna pregunta? Greta está calladita y me preocupa. Me preocupa la autoestima de Greta. A ver, ¿qué te pasa? ¿Alguna pregunta, no? ¿No? Creo que dijo no. Bernardo, ¿tú? No, solo quería aportar un poquito sobre la pregunta que hiciste y anexar un poquito a lo que dijo Margarita. Y bueno, lo voy a tratar desde otro punto de vista. Tú hablabas de tener una pérdida, mucha gente que se cae, se derrota completamente cuando tiene pérdidas importantes, como un negocio, como un matrimonio, como se quedó en la quiebra, se quedó sin nada, perdió la casa, perdió hasta la familia, hasta los hijos. Es decir, la vida le dio una bofetada de tal manera que lo dejó completamente de bruces, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando hay ese tipo de situaciones? Todo lo que nos pasa, todo lo que hacemos, todas nuestras reacciones están dirigidas por nuestro cerebro. ¿Sí? Cuando nos pasa ese tipo de situaciones, muchas veces se activa el instinto de supervivencia. Si te empiezan a pasar cosas malas, te comienzas a poner a la defensiva, te comienzas a estresar. Entonces, ¿qué pasa en tu cerebro? Vienen una segregación de cortisol, que es la que le llaman la hormona del estrés, que es una hormona que, aunque parece que es negativa, viene siendo una hormona importantísima en el ser humano, porque es la que te obliga a sobrevivir. Es la hormona de la supervivencia, es la hormona que reacciona cuando hay peligro. Si ves una víbora o ves que hay un peligro inminente, tu cortisol se dispara, ¿sí? Y obviamente tu cerebro manda las reacciones, tu sangre se agolpa en tus músculos, en tus piernas, en los músculos más grandes. ¿Para qué? Pues para poder emprender la huida o para pelear, ¿no? Sin embargo, esos picos de cortisol, si tú los vives constantemente, bueno, de hecho, para que baje el cortisol necesitas aproximadamente 6 horas, entre 4 y 6 horas. O sea, es muy lento el proceso de cómo baja tu cortisol. Es por eso que te enfermas cuando te estresas muy seguido. ¿Por qué? Porque tu cortisol está haciendo estragos en tu organismo. Y si esto es una constante, entonces te obliga a estar hasta deprimido, te obliga a enfermarte. Se hace un círculo vicioso en el que después de que perdiste tu negocio, perdiste tu dinero, tienes tantos problemas, actúas de tal manera que tu mismo cerebro te obliga a actuar así y te obliga a perder tu familia y te obliga a perder más cosas. Entonces, si tú no eres consciente de eso, que tienes que actuar de otra manera, contrario a esto, hay un neurotransmisor o una hormona que se llama dopamina, le llaman la hormona de la felicidad. Y esto pasa cuando tienes esos shows de confianza. Alcanzas una meta y sientes un placer, así, algo bonito, ¿sí? Es un placer hermoso. ¿Qué pasa en tu cerebro? Entonces, hay una segregación de dopamina, que eso es lo que te lleva a la siguiente meta, te obliga a ser más lúcido, te tiene con más entusiasmo, e inclusive aunque te pasen problemas, aunque tengas un tropezón, tú sigues avanzando porque tu ánimo está de una manera muy diferente. Entonces, alcanzar esas metas te va dando esos shows de dopamina que al final de cuentas son como un combustible que te va dando para adelante. Si tú eres consciente de ello, entonces te vas a dar cuenta que lo que tienes que hacer es dejar de deprimirte, es dejar de pensar en que perdiste el negocio, es dejar de pensar en que tienes deudas, en que perdiste todo el dinero y te quedaste con deudas con el banco. Entonces,
es importante muchas cosas, es importante hasta la alimentación. Lo que tú comes es lo que va a alimentar tu cuerpo y tu cerebro. Y eso va a influir directamente en la segregación de neurotransmisores, como serotonina, como endorfinas, como dopamina, oxitocina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si tú no eres capaz de segregar dopamina de una manera regular, entonces déjame decirte que estás con certeza en una depresión constante. Y eso te va a arrastrar a que te vaya mal, a que te siga yendo mal en muchas cosas que tú emprendas o en cosas en tu vida. Entonces, visto desde un punto de vista un poquito más neuronal, tenemos que ser conscientes de ello, tenemos que ser conscientes de que algo no está bien en nuestra vida, tenemos que actuar, tenemos que hacer algo, porque si no, esos neurotransmisores o nos pueden salvar o nos pueden hundir, ¿sí? Eso es lo que te saca de un duelo más rápidamente o lo que te deja hundido en un duelo durante mucho, mucho tiempo, ¿sí? La cantidad de neurotransmisores que afecten tu cerebro. Entonces, hay que hacer cosas, hay que alimentarse bien, hay que hacer mucho ejercicio. El ejercicio, el día que tú estés deprimido, salte a hacer ejercicio. Es automático, se te quita, es como magia, como una pastillita mágica el ejercicio, se te quita. ¿Por qué? Porque de manera natural tu cuerpo y tu cerebro comienzan a segregar serotonina y dopamina. Entonces, aunque te sientas muy cansado, te sientes muy satisfecho cuando haces ejercicio. La gente que hacemos ejercicio lo notamos, nos damos cuenta. Entonces, si tú estás deprimido porque perdiste todo en la vida, no te queda más que darle para adelante y hacer cosas, como hacer ejercicio, como alimentarte bien, como volver a intentarlo. Si tronaste, tienes que volver a intentarlo. Si logras una meta, aunque sea pequeñita, ese es una inyección de dopamina, es lo que te va a automotivar, es lo que te va a dar esa autoconfianza y es lo que te va dando esa autoestima para seguir alcanzando cosas o para salir del hoyo donde estás. Así es. Claro, en total acuerdo. Así es, Bernardo. Gracias por tu aporte. Excelente. Michelle. Oh, lo siento, lo siento. Lo que pasa es que mi hijo está un poquito enfermo y bueno, ahí está tomando el remedio y esas cosas. Bueno, eso chicos, yo la verdad que ya todo está muy claro. Las preguntas, pues, de mi lado solamente tenía esa. Greta, ¿alguna preguntita por ahí? ¿Una aportación? No tengas miedo, Greta. Mueve la cámara por allá. Listo, muchísimas gracias también, Bernardo, por tu participación. Y aquí pues también habíamos iniciado este video indicando de que vamos a retomar estas conferencias que las habíamos dejado de lado y que sin duda a nosotros mismos nos aporta muchísimo valor el estar compartiendo muchos conocimientos y experiencias aquí, y los que ya somos parte de Líderes en Evolución, empezamos con la idea de Academia de Líderes Emprendedores. Sergio pues no está presente, pero sabemos que fue el creador de todo esto, y bueno, mandamos un saludo también por allá. Y pues invitar a las personas que están viendo este live, si tienen algún tema que deseamos así hablarlo, conversarlo. Aquí está Bernardo, Margarita, y yo, está Greta, aunque un poco tímida hoy, pero Greta sí, cuando agarra autoconfianza se lanza, pero ahorita está tímida, porque no se ha maquillado, esa es. Yo la conozco. La hice reír por eso. Sí, entonces... No se peinó, por eso no quiere salir. ¡Qué malos! Bueno, no es cierto, es broma. No es cierto. Es verdad. Me había alejado yo un poquito de las conferencias, espero retomar, ando un poquito ocupado. Tengo por ahí unos proyectos importantes. Estoy trabajando en Escuela para Padres. Espero pronto dar por ahí un par de conferencias de Escuela para Padres. Igual, si alguien tiene alguna idea o alguna inquietud, podemos tomar un tema que les interese
y lo desarrollamos, claro que sí, con gusto. Listo. Sí, sí, fíjate que esa parte de los niños y los adolescentes, a mí sí me gustaría por ahí ampliarlo. Alguna vez tuvimos una conversación con Lina, pero sí, ahí tenemos muchísima tela que cortar y bueno, podemos hacer, focalizar esta como una continuación de pronto de esta conferencia aquí. Otra enfocada a lo que tú dices, Bernardo, pues que vas a estar aportando valor de manera presencial, pues y también de manera online podemos llegar a muchos hogares de esa manera, ¿no? Poder así llegar a muchas personas. Porque a veces, como dije, no tenemos como el manual de cómo hacerlo. Claro. Y a veces madres, yo los he visto madres, padres entre lágrimas, como tú dices, pero si yo lo di todo, yo le he dado todo a esa persona, no sé por qué mi hijo me insulta, no sé por qué mi hijo se droga, delante de sus propios hijos se droga, o sea, son cosas fuertes y que eso está en las realidades de muchos países, sobre todo Sudamérica, que está viviendo toda esta presión, ¿no? Toda este libertinaje, diría yo también, mediático, social. Fíjate que no sé allá en esos países, ¿no? Pero acá en Ecuador la televisión es muy tóxica. O sea, es una cosa terrible. Entonces, como digo, de eso tenemos tela que cortar bastante. Entonces, nomás nos ponemos de acuerdo, chicos, chicas, para, pues ahora hicimos un flyer ahí medio al apuro y pido disculpas por eso, pero bueno, a veces también uno lo hace con anticipación, ustedes no se conectan, tengo que estarles mandando a su personal, caramba, y los digo por los que están ahí. Entonces ya, hacemos de pronto con un poquito más de tiempo de anticipación y mandamos a las personas también estén acá en estas salas y podamos participar muchos más, ¿no? Y llegar, como digo, nuestra idea es llegar a muchos hogares. Igual y también pedimos a las personas que estén viendo este video que cuando lo vean en Facebook, si es que están en Facebook, tanto en Líderes como Evolución o en mi página personal, en las páginas de Margarita Orozco, Bernardo Grimaldo, Greta Torres, le den like, compartan. Comenten, compartan, difundan, porque toda esta información pues será útil quizás para un familiar tuyo, quizás para un amigo tuyo, un vecino, alguien de la escuela de tus hijos que le va a servir muchísimo esta información, incluso una persona, como dijo Margarita, que esté pasando un duelo, que está perdida, que está en una quiebra y no sabe cómo reaccionar y dice, bueno, ¿dónde está, caramba, mi autoconfianza? ¿Dónde está mi autoestima? Yo estaba hace unos años muy bien y ahora no puedo levantarme, ni siquiera puedo llegar a ser quien yo era y mucho peor ponerme una meta más allá. Por eso en esta conferencia se ha hablado de objetivos, se ha hablado de autoconfianza, se ha hablado de amor propio, se ha hablado de potenciar habilidades, se ha hablado de romper creencias limitantes y poniendo nuevas que te empoderen. Así que muy agradecido, chicos. Yo siempre aprendo con conocimiento de todos ustedes. Yo por mi lado, pues muy agradecida. Gracias a ti también, Michelle. Muchas gracias por la invitación. Realmente es un privilegio compartir con ustedes dos, también Bernardo. Gracias. Gracias, Greta, también. Gracias porque realmente en la medida en que nosotros estemos ahí conectados, vamos aprendiendo los unos de los otros y nos enriquecemos. Así es, Claro. definitivamente. Muchas gracias a ustedes y bueno, pues un saludo para todos. ¿Qué pasó, Bernardo? Se quedó como congelado. Bueno, ok. Chao, chao, chicos. Nos vemos.